¿Cómo están, hermanos? Reciban un saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El domingo estuvimos hablando acerca de la verdadera victoria que nosotros podemos tener aún sobre las pruebas que llegan a nuestra puerta. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 1 del 6 al 9 nos detalla que nosotros podemos tener aún un verdadero gozo en medio de las pruebas. En el versículo 6 el apóstol escribe: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. De buenas a primeras nos parecería que Pedro se nos volvió loco hablando de tener gozo en medio de las pruebas. Si hay algo que nosotros no pensamos es en gozarnos, en alegrarnos cuando nosotros estamos padeciendo problemas o estamos en el medio de alguna prueba que ha llegado a tocar a nuestras vidas. Pero Pedro nos explica un poquito más antes acerca de por qué nosotros podemos tener verdadero gozo aún en el contexto de la prueba. En el versículo 3 del mismo capítulo 1 de Primera de Pedro nos explica, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Lo que Pedro nos está diciendo es que tú y yo podemos tener gozo en medio de las pruebas porque nosotros experimentamos, somos recipientes de la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo creo que todos podemos testificar acerca de cómo en el momento más duro de nuestras vidas nosotros hemos visto la mano de Dios posarse sobre cada uno de nosotros. Pedro continúa diciendo que aún en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, tú y yo tenemos garantías de vida nueva, de vida que va más allá del problema en que nosotros estamos metidos. Jesús dice en Juan 10:10 que el ladrón viene a robar, a hurtar, a destruir, a robarse la bendición que el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros. Pero Jesús ha venido para que tú y yo tengamos vida y tengamos una vida que es abundante. Por lo tanto, aun cuando estamos sufriendo por alguna prueba o algún dolor, nosotros podemos levantarnos victoriosos porque en Cristo nosotros tenemos una vida que trasciende todos los problemas que nosotros podamos estar metidos, todos los problemas que puedan llegar hasta nuestra puerta. Pedro dice que en nosotros tenemos una verdadera esperanza, una esperanza viva en Cristo Jesús, nuestro Señor, una esperanza de paz, una esperanza de salvación, una esperanza de victoria, una esperanza de prosperidad, una esperanza de provisión para cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos que amedrentarnos, no tenemos que deprimirnos, nosotros podemos estar gozosos en medio de la dificultad y en medio de la prueba, porque nosotros tenemos una herencia que es indestructible, incontaminada, inmarchitable, que nadie se puede llevar, que nadie nos puede quitar verdaderamente cuando estamos agarrados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos estar gozosos porque Él es nuestra protección, de acuerdo a lo que el versículo 5 nos dice. Por lo tanto, podrán caer 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, y mira, ninguno va a llegar a mí porque Jehová es mi protector. Él se levanta al lado mío como poderoso gigante, como nos dice el profeta Jeremías. Esas son las promesas que tú y yo tenemos en nuestro Señor. Por lo tanto, aunque estemos pasando por la prueba, aunque la vida nos esté apretando, tú y yo podemos estar gozosos porque Jesús es una realidad en cada una de nuestras vidas. El profeta continúa hablando y dice que el oro, verso 7, aunque perecedero, se acrisola o se prueba al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digno de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿De qué está hablando el apóstol?
que de la misma forma que nosotros obtenemos un producto más puro, más diáfano, más brillante, cuando sometemos el oro a la prueba del calor y del fuego, de esa misma forma la vida del cristiano se acrisola, se purifica, se prueba y obtenemos un resultado mejor al otro lado de la prueba. Pedro dice que en medio de la prueba tú y yo vamos a ser mostrados, aprobados por nuestro Señor. Por lo tanto, no te preocupes por la prueba. Pasa la prueba y sea aprobado al otro lado. No te preocupes por la prueba y recibe el honor, la recompensa que el Señor te da aún en medio de la prueba. No te preocupes y recibe la bendición que Dios tiene para ti. Porque aunque estemos pasando por diversas pruebas, el Señor lo que hace es mejorando nuestra vida. Y cuando Él termine, amado hermana, amado hermano, nosotros vamos a ser cristianos mejores, que nos podemos levantar en fe y decir: el Señor es verdaderamente mi salvación, el Señor es verdaderamente mi provisión, el Señor es quien me protege y lucha la batalla por mí. Así que no te preocupes, gózate, porque tienes victoria garantizada en el medio de toda situación que puede venir a tu vida. En los versos 8 al 9, Pedro habla de que nosotros recibimos salvación en medio de la prueba. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, escribe el apóstol. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Y esa palabra salvación, la palabra griega sotería, nos habla o nos parece como si estuviera hablando de cosas que aún están por venir, que están lejos. Parece que Pedro estuviera hablando de las moradas celestiales, de las mansiones que Jesús fue a preparar para cada uno de nosotros. Pareciera que nos está hablando del más allá, después de este plano, pero no es así. La palabra sotería, la palabra salvación, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con libertad, con ser liberados en el día de hoy, liberados de las angustias, liberados de las pruebas, de los dolores. Tiene que ver con ser preservados en medio del peligro que podamos estar sufriendo hoy. Tiene que ver que aunque el enemigo se levante como río, el Señor me protege, el Señor me liberta de todas las ataduras y de todos los problemas que el enemigo quiere traer a mi vida, porque tiene que ver con romper las cadenas de la esclavitud, tiene que ver con la liberación que el Señor tiene para mí, tiene que ver con ser protegido de todos nuestros enemigos, tiene que ver con bienestar, tiene que ver con prosperidad. Nos habla de victoria, de verdadera victoria, amado hermano, de los peligros presentes, y tiene que también ver con aquellos asuntos futuros, porque cuando partamos de este lugar, el Señor nos promete una salvación maravillosa. Quiero dejarte con estas palabras que Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 4, versos 8 y 9, versículo 11 y versículos del 16 al 17. Por lo tanto, recuerda que aunque nos vemos atribulados en todo, nosotros no estamos abatidos, ni perplejos, ni estamos desesperados. Aunque estemos perseguidos, el Señor no nos ha abandonado. Tal vez hayamos sido derribados, pero nadie nos ha destruido. Por el contrario, aunque nos vayamos desgastando por fuera, la palabra dice que por dentro nos vamos renovando día a día, pues en los sufrimientos, como dice la palabra, ligeros y efímeros que ahora podemos estar padeciendo, van a producir en nosotros una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento que nosotros estemos pasando en el día de hoy. Por lo tanto, gózate, porque tienes victoria en medio de la prueba. Alégrate, porque el Señor está bregando en medio de tu situación y te va a entregar la victoria más grande que tú puedas pensar o que hayas jamás imaginado para ti y para los tuyos. En medio de las pruebas, nosotros somos más que vencedores. Confía en la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este sábado vamos a tener un servicarro de oración en la PR10. Así que ora por nosotros y ayuda, date cita para ayudar en lo que los jóvenes necesitan durante este tiempo. Hoy vamos a tener un estudio bíblico maravilloso acerca de cómo Dios desea trabajar en las vidas de aquellos que le buscan
en sinceridad y honestamente. Y el domingo el Señor ya está preparando un banquete maravilloso para su pueblo, para seguir gozándonos de la victoria que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Nos vemos en la Iglesia Fuente de Vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y derrame de su misericordia sobre cada una de nuestras familias, sobre nuestro entorno, sobre nuestra nación. Dios te bendiga.